Lucrecia Borgia, el veneno de la belleza y el apodrecimiento de un reino. Antes de adentrarnos en este relato que les revelará cómo una mujer pasó de ser la joya del clan a convertirse en el símbolo de la decadencia moral de su familia, por favor, suscríbanse al canal para no perderse nada de nuestras historias. Déjenos un buen me gusta si este viaje al pasado les cautiva. Activen la campanita para que les avise de cada nuevo video. Y claro, cuéntenos en los comentarios desde dónde nos acompañan en esta aventura del saber. Su apoyo es fundamental para que sigamos arrojando luz sobre estas voces olvidadas del pasado. Lucrecia I Borgia, 1480-1519, hija del Papa Alejandro VI, fue una figura central y trágica en la infame familia Borgia. Hija del hombre más poderoso de Roma, se convirtió en la joya del clan, una pieza clave en las ambiciosas intrigas políticas de su padre y su hermano, César Borgia. A pesar de la belleza y el estatus que su nombre prometía, la vida de Lucrecia I Borgia estuvo ensombrecida por un halo de corrupción, intriga y escándalo. Esta narrativa se centrará en la brutal dualidad de su figura. Una mujer que fue tanto víctima como símbolo de la decadencia moral de su familia y de una época que confundía el poder con la amoralidad. El tema central es la brutal dualidad de Lucrecia I Borgia, una mujer de belleza enigmática y una mecenas de las artes, pero también una sombra que rondaba banquetes y salones, asociada con venenos y conspiraciones. El gancho narrativo reside en el pudrimiento de su nombre, que se convirtió en sinónimo de corrupción, lujuria e intriga, mientras los reinos que tocaba se veían asediados por las conspiraciones de su familia. Exploraremos cómo la reputación de Lucrecia I Borgia, más allá de la verdad, es un testimonio del miedo y la amoralidad de una era en la que el poder se compraba con sangre y traición. El conflicto principal es la lucha de Lucrecia I Borgia por su propia identidad en un mundo donde su vida era un peón político y su nombre un símbolo de la decadencia moral de su familia. El apodrecimiento se manifestará a través del uso de Lucrecia I Borgia como una herramienta en los matrimonios estratégicos de su padre y hermano. Su vida de casamientos forzados, anulaciones y viudez se convierte en un testimonio del apodrecimiento moral de su familia, una decadencia que se cebaba con la vida de una mujer. La figura de Lucrecia I Borgia, la joya del clan, era un símbolo del poder y la riqueza de la familia Borgia. Su belleza y su estatus la hacían una pieza clave en las ambiciosas intrigas políticas de su padre, el Papa Alejandro VI, y de su hermano César Borgia. Las pinturas a óleo de Lucrecia I Borgia, que la muestran con una belleza enigmática, contrastan con la realidad de una mujer que era, en esencia, una moneda de cambio en el juego de poder de su familia. Una decadencia moral que la marcaba desde el inicio de su vida pública. Lucrecia I Borgia vivió bajo la sombra de un padre y un hermano bien dominantes, siendo forzada a matrimonios infelices que solo servían a la ambición de los Borgia. Ella fue blanco de un montón de rumores y calumnias, incluyendo acusaciones de incesto con su padre y con su hermano, y de envenenar a los enemigos. Aunque su imagen ha sido limpiada por algunos historiadores modernos, el peso de esa reputación y el uso de su cuerpo y de su vida para fines políticos son un tipo de sufrimiento y una decadencia moral que le impusieron. El nombre de Lucrecia I Borgia se hizo infame por las acusaciones de envenenamiento y corrupción, con rumores de que escondía frascos de veneno y planes para destruir enemigos y aliados con igual frieza. Estas acusaciones, aunque no del todo probadas, mancharon su nombre para siempre y la convirtieron en el epítome de la maldad femenina del Renacimiento.
Las pinturas a óleo de Lucrecia I Borgia, con su sonrisa serena, contrastan con la sombra que rondaba banquetes y salones, un pudrimiento de su nombre que la marcaría por los siglos de los siglos. La vida de Lucrecia I Borgia, con sus matrimonios estratégicos y las acusaciones que la persiguieron, es un testimonio del apodrecimiento moral de su familia. Los reinos que tocaba se veían asediados por las conspiraciones de su familia, y la vida de una mujer se convertía en una herramienta de poder. La historia de Lucrecia I Borgia, a pesar de su belleza, es un recordatorio de que la decadencia no se limitaba a los hombres poderosos, sino que también se manifestaba en la vida de las mujeres que eran usadas como peones, en un juego de poder brutal. A pesar de su infamia, Lucrecia I Borgia intentó limpiar su nombre en su vida adulta. Sin embargo, el peso de la reputación y la sombra de su apellido la persiguieron hasta el final. Su muerte a los 39 años, de fiebre puerperal, tras un parto difícil, es un trágico final para una mujer que, aunque fue una víctima, no pudo escapar de la sombra de su familia. Las pinturas a óleo de Lucrecia I Borgia, que la muestran con una belleza enigmática, no pueden ocultar el dolor de una vida de manipulación y escándalo. Estoy escribiendo el bloque 2. La vida de Lucrecia I Borgia, mi gente, fue un rollo que te deja pensando, una pieza clave en las ambiciosas intrigas políticas de su padre y su hermano, César Borgia. A pesar de la belleza y el estatus que su nombre prometía, la vida de Lucrecia I Borgia estuvo ensombrecida por un halo de corrupción, intriga y escándalo. Esta narrativa se centrará en la brutal dualidad de su figura, una mujer que fue tanto víctima como símbolo de la decadencia moral de su familia y de una época que confundía el poder con la amoralidad. La figura de Lucrecia I Borgia, la joya del clan, era un símbolo del poder y la riqueza de la familia Borgia. Su belleza y su estatus la hacían una pieza clave en las ambiciosas intrigas políticas de su padre, el Papa Alejandro VI, y de su hermano César Borgia. Las pinturas a óleo de Lucrecia I Borgia, que la muestran con una belleza enigmática, contrastan con la realidad de una mujer que era, en esencia, una moneda de cambio en el juego de poder de su familia, una decadencia moral que la marcaba desde el inicio de su vida pública. Lucrecia I Borgia vivió bajo la sombra de un padre y un hermano bien dominantes, siendo forzada a matrimonios infelices que solo servían a la ambición de los Borgia. Ella fue blanco de un montón de rumores y calumnias, incluyendo acusaciones de incesto con su padre y con su hermano, y de envenenar a los enemigos. Aunque su imagen ha sido limpiada por algunos historiadores modernos, el peso de esa reputación y el uso de su cuerpo y de su vida para fines políticos son un tipo de sufrimiento y una decadencia moral que le impusieron. La rivalidad entre los hermanos Borgia, especialmente entre César Borgia y Juan Borgia, es un reflejo de la brutalidad que se vivía dentro de la propia familia. La muerte de Juan Borgia, a manos de su propio hermano, es un episodio escalofriante que muestra cómo la ambición podía destruir los lazos de sangre. Este desmadre familiar, con asesinatos y traiciones internas, es un ejemplo máximo de la decadencia que carcomía a la familia Borgia desde sus cimientos. Las raras pinturas a óleo de Juan Borgia apenas insinúan la oscuridad de su destino. El papado del Papa Alejandro VI no fue solo un periodo de intrigas y nepotismo, fue un verdadero festival de decadencia moral que te dejaba con el Jesús en la boca. La venta de cargos eclesiásticos, conocida como simonía, era el pan de cada día, ¡qué bárbaro! Y las fiestas extravagantes que organizaba en el Vaticano eran la comidilla de toda Europa. El Papa, que por sus votos debía ser célibe,
Tenía varias amantes e hijos, y eso era un escándalo que la Iglesia intentaba ocultar. Las pinturas a óleo del Papa Alejandro VI lo muestran con toda la pompa papal, pero esas imágenes no revelan la mente calculadora y la moral bien cuestionable que se escondían detrás del velo de la santidad. César Borgia, inspirado por la amoralidad de su tiempo, no dudó en usar el engaño, la traición y el asesinato para consolidar su poder y el de su familia. Su figura, que inspiró a Nicolás Maquiavelo a escribir El Príncipe, es el ejemplo máximo de cómo la ambición desmedida puede corromper el alma y llevar a una decadencia moral sin límites. A pesar de su poder y su visión, sufrió de sífilis, una enfermedad devastadora que lo dejó con marcas en el rostro y un declive físico, un apodrecimiento visible que contrastaba brutalmente con su imagen de líder implacable en sus pinturas a óleo. La vida de César Borgia fue un ciclo constante de traiciones y batallas, un verdadero circo de la vida. Los rumores de incesto con su hermana Lucrecia Borgia eran comunes en la época, añadiendo una capa más a su ya notoria decadencia moral. Murió en una emboscada en España, lejos del poder que tanto anhelaba. Un final violento para una vida violenta, mostrando que ni la brutalidad más extrema te salva de tu destino. Su figura es un testamento de cómo la búsqueda obsesiva de poder puede llevar a un pudrimiento, tanto físico como espiritual. La manipulación de Lucrecia Primo Borgia por parte de su padre y su hermano es un claro ejemplo de cómo las mujeres de la familia Borgia eran usadas como piezas de ajedrez en el juego político. Sus matrimonios forzados, sus calumnias y los rumores de incesto y envenenamiento que la rodearon, aunque no totalmente probados, la sumieron en un apodrecimiento moral impuesto por su propia sangre. Su vida, reflejada en sus pinturas a óleo como la de una mujer de belleza enigmática, fue en realidad un calvario de manipulación y escándalo, que culminó con su muerte por fiebre puerperal. La rivalidad entre los hermanos Borgia, especialmente entre César Borgia y João Borgia, es un reflejo de la brutalidad que se vivía dentro de la propia familia. La muerte de João Borgia, a manos de su propio hermano, es un episodio escalofriante que muestra cómo la ambición podía destruir los lazos de sangre. Este desmadre familiar, con asesinatos y traiciones internas, es un ejemplo máximo de la decadencia que carcomía a la familia Borgia desde sus cimientos. Las raras pinturas a óleo de João Borgia apenas insinúan la oscuridad de su destino. La casa de Borgia personificó una era en que el renacimiento y el poder se mezclaban con una moralidad que se curvaba a los intereses de la ambición. Son un estudio de caso perfecto sobre cómo el poder absoluto puede corromper y llevar a la decadencia humana en sus formas más extremas, dejando un rastro de terror y apodrecimiento que manchó la historia de la Iglesia y de Italia. Este rollo de los Borgia es un recordatorio de que, incluso bajo el manto de la santidad, la putrefacción puede infiltrarse y devorar todo a su paso, un legado que te deja pensando. El nepotismo extremo del Papa Alejandro VI, al nombrar a sus hijos y parientes en altos cargos de la Iglesia, fue una práctica que escandalizó a muchos y contribuyó a la decadencia moral del papado. No solo buscaba enriquecer a su familia, sino también consolidar su propio poder político en los estados pontificios. Las pinturas a óleo del Papa Alejandro VI lo muestran como el líder de la cristiandad, pero esa imagen oculta la red de favores y corrupción que tejía a su alrededor, un apodrecimiento que erosionaba la autoridad espiritual de la Iglesia. La simonía, la venta de cargos eclesiásticos fue otra fuente de decadencia moral durante el pontificado del Papa Alejandro VI. Este comercio de influencias y posiciones dentro de la Iglesia
a menudo por sumas exorbitantes, transformaba la vocación religiosa en un mero negocio, desvirtuando los principios de la fe. Las pinturas a óleo de la época, que muestran el esplendor del Vaticano, no revelan la corrupción que se vivía tras bambalinas, un pudrimiento que afectaba la credibilidad de la institución y que sería una de las causas de la Reforma protestante, un trueno en un cielo despejado. La vida libertina del Papa Alejandro VI, con sus numerosas amantes e hijos, era un secreto a voces que escandalizaba a la sociedad de la época, incluso en un renacimiento que ya era más permisivo. Este comportamiento, en abierta contradicción con sus votos de celibato, es un ejemplo flagrante de su decadencia moral personal y de cómo el poder absoluto podía corromper hasta la figura más sagrada. Las pinturas a óleo del Papa Alejandro VI, aunque lo muestran con toda la dignidad papal, no pueden ocultar los chismecitos y la reputación de inmoralidad que lo persiguieron hasta su misteriosa muerte, un apodrecimiento que trascendió la vida. El uso de envenenamiento como herramienta política era una práctica común en la Italia del Renacimiento, y la familia Borgia fue maestra en este arte, lo que contribuye a su fama de decadencia moral y brutalidad. La sospecha de que el Papa Alejandro VI fue víctima de su propio veneno es una ironía macabra que epitomiza la ambición y la crueldad de la época. Este método de eliminación de enemigos era una muestra del desmadre de la corte, donde la vida humana valía bien poquito y la búsqueda de poder justificaba cualquier medio, por más vil que fuera. La figura de César Borgia, con su ambición desmedida y su brutalidad, se convirtió en un símbolo de la amoralidad de los Borgia. Su sífilis, una enfermedad que lo fue pudriendo físicamente con marcas en el rostro y un declive general, es un recordatorio de que ni los más poderosos podían escapar de las consecuencias de sus excesos. Esta decadencia física, visible en sus últimas pinturas a óleo, se sumaba a su decadencia moral, mostrando cómo la enfermedad y el pecado se entrelazaban en la vida de los Borgia, dejando un legado de terror y fascinación. La vida de César Borgia fue un ciclo constante de traiciones y batallas, un verdadero circo de la vida. Los rumores de incesto con su hermana Lucrecia Borgia eran comunes en la época, añadiendo una capa más a su ya notoria decadencia moral. Murió en una emboscada en España, lejos del poder que tanto anhelaba, un final violento para una vida violenta, mostrando que ni la brutalidad más extrema te salva de tu destino. Su figura es un testamento de cómo la búsqueda obsesiva de poder puede llevar a un pudrimiento, tanto físico como espiritual. La manipulación de Lucrecia I Borgia por parte de su padre y su hermano es un claro ejemplo de cómo las mujeres de la familia Borgia eran usadas como piezas de ajedrez en el juego político. Sus matrimonios forzados, sus calumnias y los rumores de incesto y envenenamiento que la rodearon, aunque no totalmente probados, la sumieron en un apodrecimiento moral impuesto por su propia sangre. Su vida, reflejada en sus pinturas a óleo como la de una mujer de belleza enigmática, fue en realidad un calvario de manipulación y escándalo que culminó con su muerte por fiebre puerperal. La rivalidad entre los hermanos Borgia, especialmente entre César Borgia y Joan Borgia, es un reflejo de la brutalidad que se vivía dentro de la propia familia. La muerte de Joan Borgia, a manos de su propio hermano, es un episodio escalofriante que muestra cómo la ambición podía destruir los lazos de sangre. Este desmadre familiar, con asesinatos y traiciones internas, es un ejemplo máximo de la decadencia que carcomía a la familia Borgia desde sus cimientos. Las raras pinturas a óleo de Joan Borgia apenas insinúan la oscuridad de su destino.
La Casa de Borgia personificó una era en que el renacimiento y el poder se mezclaban con una moralidad que se curvaba a los intereses de la ambición. Son un estudio de caso perfecto sobre cómo el poder absoluto puede corromper y llevar a la decadencia humana en sus formas más extremas, dejando un rastro de terror y apodrecimiento que manchó la historia de la Iglesia y de Italia. Este rollo de los Borgia es un recordatorio de que, incluso bajo el manto de la santidad, la putrefacción puede infiltrarse y devorar todo a su paso, un legado que te deja pensando. Mi gente, el corazón de la familia Borgia, que se supone que debía ser un nido de apoyo y lealtad, era en realidad un foco de rivalidad y ambición que te dejaba con el Jesús en la boca. La muerte de João Borgia, el hermano mayor de Lucrecia I Borgia, es un episodio que nos revela la brutalidad que se vivía dentro de la propia familia, un desmadre que alcanzó su punto máximo en un acto de fratricidio. Las raras pinturas a óleo de João Borgia apenas insinúan la oscuridad de su destino, un final violento que fue el resultado directo de la decadencia moral de la familia. El asesinato de João Borgia, cuyo cuerpo fue encontrado flotando en el río Tíber en 1497, se convirtió en un escándalo que sacudió a toda Roma. Aunque el crimen nunca fue resuelto oficialmente, todas las sospechas apuntaron a su propio hermano, César Borgia. Este episodio de traición y asesinato en el seno de la familia es un ejemplo máximo del pudrimiento que carcomía a los Borgia desde sus cimientos, una amoralidad que no se detenía ni ante los lazos de sangre. La ambición desmedida, que era el motor de la familia, había devorado a uno de los suyos, un final trágico para una vida de excesos. César Borgia, el hermano de Lucrecia I Borgia, fue el hombre que encarnó la ambición y la crueldad de la familia Borgia. Inspirado por la amoralidad de su tiempo, no dudó en usar el engaño, la traición y el asesinato para consolidar su poder y el de su familia. Su figura, que inspiró a Nicolás Maquiavelo a escribir El Príncipe, es el ejemplo máximo de cómo la búsqueda obsesiva de poder puede corromper el alma y llevar a una decadencia moral sin límites. A pesar de su poder y su visión, sufrió de sífilis, una enfermedad devastadora que lo dejó con marcas en el rostro y un declive físico, un apodrecimiento visible que contrastaba brutalmente con su imagen de líder, implacable en sus pinturas a óleo. El papado del Papa Alejandro VI, el padre de Lucrecia I Borgia, fue un verdadero festival de decadencia moral que te dejaba con la boca abierta. La venta de cargos eclesiásticos, conocida como simonía, era el pan de cada día. ¡Qué bárbaro! Y las fiestas extravagantes que organizaba en el Vaticano eran la comidilla de toda Europa. El Papa, que por sus votos debía ser célibe, tenía varias amantes e hijos, y eso era un escándalo que la Iglesia intentaba ocultar. Las pinturas a óleo del Papa Alejandro VI lo muestran con toda la pompa papal, pero esas imágenes no revelan la mente calculadora y la moral bien cuestionable que se escondían detrás del velo de la santidad. Un apodrecimiento que erosionaba la autoridad espiritual de la Iglesia. El uso de Lucrecia I Borgia como una herramienta política en los matrimonios estratégicos de su padre y hermano es un claro ejemplo de cómo las mujeres de la familia Borgia eran usadas como piezas de ajedrez en el juego político. Sus matrimonios forzados, sus calumnias y los rumores de incesto y envenenamiento que la rodearon, aunque no totalmente probados, la sumieron en un apodrecimiento moral impuesto por su propia sangre. Su vida, reflejada en sus pinturas a óleo como la de una mujer de belleza enigmática, fue en realidad un calvario de manipulación y escándalo, que culminó con su muerte por fiebre puerperal, un final trágico para una mujer que fue víctima de su propia familia. El fin del reinado del Papa Alejandro VI
Y con ello, el colapso del poder de la familia Borgia es un claro ejemplo de que la decadencia moral tiene un precio. La muerte del Papa en 1503, posiblemente víctima de su propio veneno, es una ironía macabra que epitomiza la ambición y la crueldad de la época. Tras su muerte, el poder de los Borgia se desmoronó, y César Borgia perdió el control sobre sus conquistas, un pudrimiento que se había infiltrado en el corazón del Vaticano y que, al final, los devoró por completo, dejando un rastro de terror y apodrecimiento que manchó la historia de la Iglesia y de Italia. Estoy escribiendo el bloque 4. La muerte del Papa Alejandro VI, el patriarca de la familia Borgia, fue el final de una era de decadencia moral y el inicio del colapso del poder de la familia. Tras su muerte en 1503, posiblemente víctima de su propio veneno, el imperio de intriga y ambición que él había construido se desmoronó. César Borgia, que era su mano derecha, perdió el control sobre sus conquistas, y los enemigos de la familia, antes silenciados por el poder papal, se levantaron para reclamar su venganza. Este pudrimiento, que se había infiltrado en el corazón del Vaticano, al final los devoró por completo, dejando un rastro de terror y apodrecimiento que manchó la historia de la Iglesia y de Italia para siempre. Lucrecia I Borgia, que había sido la joya del clan y una herramienta de poder para su padre y su hermano, se vio obligada a enfrentar la caída de su familia y a forjar su propio destino. Tras la muerte de su padre, se mudó a Ferrara con su tercer marido, Alfonso I d'Este, donde intentó dejar atrás la sombra de su apellido y su pasado infame. En Ferrara, Lucrecia I Borgia se convirtió en una mecenas de las artes y de la cultura, rodeándose de poetas y artistas en un intento por limpiar su nombre y su reputación. Un acto de redención para una mujer que había sido víctima y símbolo de la decadencia moral de su familia. El legado de la familia Borgia, a pesar de su corta duración como poder dominante, fue tan impactante que su nombre sigue siendo sinónimo de corrupción y amoralidad. Su historia sirve como una advertencia sobre los peligros de un poder sin límites morales, una lección que resuena hasta el día de hoy. Las pinturas a óleo de estos personajes, por más que intenten glorificarlos o suavizar sus rasgos, son testigos silenciosos de un periodo donde el apodrecimiento del alma y del cuerpo se hizo visible en las más altas esferas, un circo de la vida que se desarrolló en el corazón del Vaticano. La memoria de los Borgia, aunque controvertida, se mantiene viva gracias a su impacto en la política, la religión y el arte del Renacimiento. Fueron mecenas de grandes artistas, pero también figuras que no dudaron en recurrir a la violencia más extrema para alcanzar sus metas. Esta dualidad es lo que los hace tan fascinantes y a la vez tan aterradores. Las pinturas a óleo que los retratan son la prueba de su poder e influencia, pero la historia que les contamos aquí en la trama del saber es la que revela el verdadero pudrimiento que se escondía detrás de cada pincelada de gloria. La caída de los Borgia tras la muerte del Papa Alejandro VI fue tan dramática como su ascenso, mostrando cómo la consolidación del poder dependía directamente de la figura del patriarca. Sin su liderazgo, el imperio familiar se desmoronó, sus ambiciones se frustraron y sus enemigos, antes aplacados, se levantaron. Es un ejemplo de cómo una dinastía, construida sobre cimientos de arena y decadencia moral, no podía perdurar sin la mano que la controlaba. Las pinturas a óleo de sus triunfos de repente se volvieron sombras de un pasado fugaz. El Renacimiento italiano, con toda su magnificencia artística y cultural, también tuvo su lado oscuro, y los Borgia son el reflejo más crudo de ese lado. La belleza de las obras de arte contrastaba con la brutalidad de la vida cotidiana,
y la inmoralidad de los poderosos. Este periodo lleno de genios y villanos nos muestra que la decadencia y la putrefacción son parte inherente de la historia humana, sin importar el brillo superficial. Las pinturas a óleo de esta época son un testimonio de la luz y la sombra que coexistían en un mismo lienzo. La familia Borgia, con su audacia y su crueldad, sigue siendo un tema de debate y fascinación. ¿Eran simplemente productos de su tiempo o empujaron los límites de la moralidad a extremos inauditos? La verdad es que fueron un poco de ambos, un reflejo de una era donde la ambición desmedida podía justificar cualquier medio. Su historia es un abrazo de oso que te estruja el alma y te hace pensar en cómo el poder, si no se maneja con ética, puede llevar a la apodrecimiento más profundo y a la caída más estrepitosa. Lucrecia Prim Borgia, a pesar de su infamia, intentó limpiar su nombre en su vida adulta. Sin embargo, el peso de la reputación y la sombra de su apellido la persiguieron hasta el final. Su muerte a los 39 años de fiebre puerperal tras un parto difícil es un trágico final para una mujer que, aunque fue una víctima, no pudo escapar de la sombra de su familia. Las pinturas a óleo de Lucrecia Prim Borgia, que la muestran con una belleza enigmática, no pueden ocultar el dolor de una vida de manipulación y escándalo. La rivalidad entre los hermanos Borgia, especialmente entre César Borgia y Juan Borgia, es un reflejo de la brutalidad que se vivía dentro de la propia familia. La muerte de Juan Borgia, a 1900, manos de su propio hermano, es un episodio escalofriante que muestra cómo la ambición podía destruir los lazos de sangre. Este desmadre familiar, con asesinatos y traiciones internas, es un ejemplo máximo de la decadencia que carcomía a la familia Borgia desde sus cimientos. Las raras pinturas a óleo de Juan Borgia apenas insinúan la oscuridad de su destino. La casa de Borgia personificó una era en que el renacimiento y el poder se mezclaban con una moralidad que se curvaba a los intereses de la ambición. Son un estudio de caso perfecto sobre cómo el poder absoluto puede corromper y llevar a la decadencia humana en sus formas más extremas, dejando un rastro de terror y apodrecimiento que manchó la historia de la Iglesia y de Italia. Este rollo de los Borgia es un recordatorio de que incluso bajo el manto de la santidad, la putrefacción puede infiltrarse y devorar todo a su paso, un legado que te deja pensando. El nepotismo extremo del Papa Alejandro VI, al nombrar a sus hijos y parientes en altos cargos de la Iglesia, fue una práctica que escandalizó a muchos y contribuyó a la decadencia moral del papado. No solo buscaba enriquecer a su familia, sino también consolidar su propio poder político en los estados pontificios. Las pinturas a óleo del Papa Alejandro VI lo muestran como el líder de la cristiandad, pero esa imagen oculta la red de favores y corrupción que tejía a su alrededor. Un apodrecimiento que erosionaba la autoridad espiritual de la Iglesia. La simonía, la venta de cargos eclesiásticos, fue otra fuente de decadencia moral durante el pontificado del Papa Alejandro VI. Este comercio de influencias y posiciones dentro de la Iglesia, a menudo por sumas exorbitantes, transformaba la vocación religiosa en un mero negocio, desvirtuando los principios de la fe. Las pinturas a óleo de la época, que muestran el esplendor del Vaticano, no revelan la corrupción que se vivía tras bambalinas, un pudrimiento que afectaba la credibilidad de la institución y que sería una de las causas de la Reforma Protestante, un trueno en un cielo despejado. La vida libertina del Papa Alejandro VI, con sus numerosas amantes e hijos, era un secreto a voces que escandalizaba a la sociedad de la época, incluso en un renacimiento que ya era más permisivo. Este comportamiento
en abierta contradicción con sus votos de celibato, es un ejemplo flagrante de su decadencia moral personal y de cómo el poder absoluto podía corromper hasta la figura más sagrada. Las pinturas a óleo del Papa Alejandro VI, aunque lo muestran con toda la dignidad papal, no pueden ocultar los chismecitos y la reputación de inmoralidad que lo persiguieron hasta su misteriosa muerte, un apodrecimiento que trascendió la vida. El uso de envenenamiento como herramienta política era una práctica común en la Italia del Renacimiento, y la familia Borgia fue maestra en este arte, lo que contribuye a su fama de decadencia moral y brutalidad. La sospecha de que el Papa Alejandro VI fue víctima de su propio veneno es una ironía macabra que epitomiza la ambición y la crueldad de la época. Este método de eliminación de enemigos era una muestra del desmadre de la corte, donde la vida humana valía bien poquito, y la búsqueda de poder justificaba cualquier medio, por más vil que fuera. La figura de César Borgia, con su ambición desmedida y su brutalidad, se convirtió en un símbolo de la amoralidad de los Borgia. Su sífilis, una enfermedad que lo fue pudriendo, físicamente con marcas en el rostro y un declive general, es un recordatorio de que ni los más poderosos podían escapar de las consecuencias de sus excesos. Esta decadencia física, visible en sus últimas pinturas a óleo, se sumaba a su decadencia moral, mostrando cómo la enfermedad y el pecado se entrelazaban en la vida de los Borgia, dejando un legado de terror y fascinación.